Hay riquezas que brillan y riquezas que duelen. ¿Y si el tesoro que una mujer ha construido durante toda su vida, al final, no se cuenta en oro, sino en lágrimas? Meryl Streep, la intocable reina del cine, posee hoy una fortuna de más de 180 millones de dólares, casas en Connecticut, una propiedad en Pasadena, obras de arte que hacen susurrar incluso a las galerías. Y sin embargo, detrás de los muros silenciosos de su casa familiar, hubo momentos en los que nadie hablaba. Solo quedó el eco de los recuerdos. Ella era más que una simple actriz. Era el alma de cada película que tocaba. Desde la desesperada Sophie en Sophie's Choice, 1982, hasta la fría perfección en El Diablo Viste de Prada, 2006, transformó el dolor en poesía, la fuerza en silencio. Cada rostro que interpretó llevaba un trozo de sí misma, y cada aplauso era, a la vez, una despedida. A sus 75 años, luce el brillo de 3 Oscars, 9 Globos de Oro e innumerables nominaciones, un legado que perdurará por generaciones. Pero el precio de esta inmortalidad fue alto, noches sin dormir, hijos a los que vio crecer solo a través de llamadas telefónicas, y un hombre que entendía más el silencio que las palabras. Detrás de este imperio deslumbrante yace una verdad que nadie se atreve a pronunciar, una herencia que no se mide en dólares, sino en el silencio de su familia. Ella no vino del brillo, sino de la sencillez. Nacida en 1949 en Summit, Nueva Jersey, hija de un artista y una publicista, Meryl Streep creció en una casa llena de silencio y libros. Ninguna alfombra roja, ningún aplauso, solo el suave susurro de las páginas, el goteo de la lluvia en el tejado y una madre que le dijo, «Si quieres cambiar el mundo, empieza con una voz». Esas palabras quedaron como un susurro en su corazón. En la escuela era tímida, casi invisible. Llevaba gafas, hablaba en voz baja, y nadie veía en ella la futura maravilla del cine. Pero una noche, en un antiguo auditorio de la Bernards High School, pisó el escenario por primera vez. La luz cayó sobre su rostro y lo sintió, el despertar. El sonido de su propia voz llenó la sala y algo en ella cambió. Fue como si por fin hubiera encontrado la llave de sí misma. Estudió interpretación en la Yale School of Drama, allí donde el talento se encuentra con la disciplina. En sofocantes salas de ensayo, con manuscritos desgastados y café aguado, aprendió lo que significa sumergirse en un personaje hasta que ella misma desaparece. No era una rebelde, no era una estrella, era una artesana del alma. Pero detrás de cada futura grandeza hay una sombra, la duda. Muchos decían que era demasiado corriente para Hollywood, demasiado honesta, demasiado natural, demasiado alejada del brillo artificial. Pero Meryl calló y trabajó. En cada silencio crecía la determinación. En cada rechazo encontraba una dirección. Una noche escribió en su diario: «Si no quieren escuchar mi voz, les obligaré a escuchar, no con el volumen, sino con la verdad». Así comenzó la larga marcha de una mujer que nunca eligió el camino fácil. Desde el escenario vacío hasta el Oscar, todo empezó en una niña pequeña que creía que el silencio puede ser más fuerte que cualquier trueno. El gran salto no llegó con ruido, sino con verdad. En los años 70, cuando Hollywood buscaba nuevas caras, Meryl Streep entró en un mundo que no la esperaba. Su primer gran papel en El Cazador, 1978, no solo le valió una nominación al Oscar, sino que abrió la puerta a una era en la que redefinió la pantalla. No era un símbolo de glamour, era un espejo del alma. Luego llegó Kramer contra Kramer, 1979, la película que la hizo inmortal. La historia de una madre que pierde a su hijo conmovió a millones. Pero mientras en la película derramaba lágrimas, en la vida también luchaba por el equilibrio entre la carrera y la maternidad. La escena en la que ella permanece en silencio en la puerta, mientras Dustin Hoffman la mira, se convirtió en un símbolo. El momento en que el silencio habló más fuerte que cualquier palabra. En los años 80 y 90,
convirtió cada guión en oro. Memorias de África, 1985, Los puentes de Madison, 1995, La Dama de Hierro, 2011. Cada papel una vida diferente, cada personaje una pieza distinta de verdad. Mientras otras estrellas luchaban por los titulares, ella construyó su imperio con humildad, disciplina y dedicación. Su fortuna creció, pero ella siguió siendo la mujer que llegaba al set con vaqueros viejos. Nada de escándalos extravagantes ni fiestas ruidosas. En su lugar, libros, paseos, cartas a sus hijos. Sus casas en Connecticut y Los Ángeles no se convirtieron en palacios, sino en refugios, llenos de música, luz y un silencio que solo entienden quienes lo han vivido todo. Lo que muchos no saben, parte de su fortuna se destina desde hace décadas de forma anónima a becas para jóvenes actrices. Nunca quiso que se mencionara su nombre. Basta con que sigan adelante, dijo una vez en voz baja en una entrevista. Ese era su estilo, generosidad sin aplausos, pero detrás de la impecable carrera creció una soledad que nunca pudo ocultar del todo. Entre los rodajes y los estrenos, siempre había momentos en los que se preguntaba quién sería si nadie la observara. Lo tenía todo: fama, poder, admiración, y sin embargo, persistía una leve duda: si como persona sería tan amada como leyenda. Y así, cada aplauso para ella no fue solo un triunfo, sino también un recordatorio de lo que había perdido para ganarlo. Lo tenía todo, pero perdió lo que ningún dinero del mundo podía recuperar. La fama que conmovió a millones cobró su silencioso tributo en su interior. Mientras el mundo la celebraba en la pantalla como un icono, solo su familia conocía las noches en las que permanecía en silencio junto a la ventana. Una copa de vino en la mano, la cámara ya apagada, pero la mirada todavía atrapada en el papel. Don Gummer, su marido desde 1978, era escultor, un hombre que veía el mundo en formas, no en palabras. Entre ellos reinaba un amor hecho de piedra y silencio. 4 hijos, 4 vidas que crecieron a la sombra de una estrella. Ella intentó ser madre, pero Hollywood exige sacrificios, y sus sacrificios fueron momentos que nunca recuperó. Cumpleaños, primeros pasos, noches llenas de historias que otra persona leía. En las entrevistas rara vez hablaba de ello. Solo una vez, después de un rodaje, susurró: He interpretado muchas vidas, quizás demasiadas para saber cuál era la mía. No fue una confesión, sino un suspiro. El precio de la fama fue la identidad. Su cuerpo llevaba las huellas de décadas de transformación emocional. Papeles como Sophie's Choice o Agosto, Condado de Osage, 2013. Abrieron heridas que nunca sanaron del todo. Después de cada película se retiraba. Se sumergía en el trabajo en el jardín, en el silencio. Don lo llamaba su modo invierno. Los hijos lo llamaban el silencio de mamá. Pero el silencio se hizo más pesado con los años. En 2019, después de más de 4 décadas de matrimonio, comenzaron los rumores de una separación. Sin drama, sin ruptura pública, solo distancia. 2 artistas que se movían en direcciones opuestas. Ella se quedó en Nueva York, él en California. Su amor no se disolvió en una discusión, sino con el tiempo. En sus últimas entrevistas habló más de la transitoriedad que de la fama. He aprendido que cada luz tiene un lado oscuro, dijo. Y cuando las cámaras se apagaron, solo quedó ella, una mujer que había dado más de lo que jamás se permitió perder. Todas las casas que había construido no pudieron protegerla de las tormentas internas. Detrás de los Oscars, detrás de la sonrisa en la alfombra roja, había un corazón que lloraba en silencio por todo lo que había sacrificado para ser inmortal. Cuando los focos se fueron atenuando, algo quedó. No el brillo, no el aplauso, sino el suave resplandor de una vida que había conmovido más de lo que ella misma comprendía. Meryl Streep ha rodado más de 70 películas en más de 5 décadas. Ha ganado innumerables premios. Ha inspirado a millones. Pero su verdadera grandeza no reside en trofeos de oro, sino en huellas de compasión. Su fortuna, más de 180 millones de dólares, está hoy ligada a fundaciones, inmuebles, obras de arte y fondos.
Pero lo que realmente deja no se puede contar. Es la forma sutil en que cambió la percepción de las mujeres en el cine. Nunca fue la mujer a la que se miraba, fue la mujer con la que se sentía. Cada papel, ya fuera duquesa, madre, trabajadora o primera ministra, llevaba un trozo de verdad. Dio voz a mujeres que el mundo había olvidado. Para sus hijos no dejó instrucciones doradas ni contratos de herencia llenos de condiciones. Solo cartas, escritas a mano, con tinta, en papel amarillento. En una de ellas se leía: si queréis saber quién fui, no miréis las películas, mirad a las personas a las que escuché. Desde hace algunos años vive más retirada, sin redes sociales, sin apariciones públicas, solo de vez en cuando una sonrisa silenciosa en una gala. Sigue apoyando escuelas de arte, programas de literatura, iniciativas femeninas, a menudo de forma anónima, como siempre. Sus amigos dicen que es la revolución más silenciosa que Hollywood ha vivido jamás. Su influencia se extiende a lo largo de generaciones. Jóvenes actrices como Saoirse Ronan o Florence Pugh la llaman la brújula. Los estudiantes de cine analizan su mímica como notas musicales. Cada movimiento, cada pausa, una sinfonía de humanidad. Lo que deja no es un monumento, sino un eco. Un eco que resuena por las salas de cine, por los salones, por los corazones. Nunca persiguió la inmortalidad, y sin embargo la encontró, silenciosa, suave, para siempre. Hay historias que terminan con aplausos y otras que perduran con un aliento. La de Meryl Streep termina en silencio. No el silencio del vacío, sino el de la paz. En él reside el eco de una vida que no retuvo nada, que lo dio todo. Papel tras papel, lágrima tras lágrima. Cuando hoy se ve su rostro en la pantalla, el tiempo parece detenerse. Ella encarna lo que perdura cuando las cámaras hace tiempo que callaron. Dignidad, verdad, amor. En los jardines de su casa en Connecticut, el viento sopla entre viejos árboles, y en algún lugar de ese movimiento, el ritmo de su voz sigue vivo, cálido, inolvidable, eternamente humano. Vino al mundo sin brillo y lo dejó con luz. Y así se cierra el círculo, suave, como un susurro en la oscuridad. El telón cayó, pero la película nunca terminó, porque las leyendas no se desvanecen en la oscuridad.